Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Dicen que cuando una mariposa agita sus alas, puede desencadenar un huracán al otro lado del mundo. Pero lo que nadie esperaba era que un solo movimiento, una sola traición, pudiera transformar al espía más brillante de la agencia en el fugitivo más buscado de toda España. Y sí, hablo de Kaplan, el personaje interpretado por Can Yaman, quien en El laberinto de las mariposas pasa de ser un héroe silencioso a un supuesto traidor en una sola noche. ¿Cómo es posible? ¿Qué fuerza tan oscura podría haber manipulado todo para destruirlo? Pues prepárense, porque lo que viene es un torbellino de acción, romance y secretos que están a punto de explotar. La historia arranca con un mensaje filtrado en redes, una grabación de apenas 10 segundos donde Kaplan aparece en el lugar equivocado en el momento equivocado. En cuestión de horas, su nombre se convierte en tendencia y los titulares lo destrozan sin piedad. El agente estrella cae en desgracia, el héroe que vendió a su país. Pero quienes conocen su historial saben que algo no cuadra. Que un hombre con su lealtad no se derrumba de un día para otro. Y mientras el público se divide entre quienes lo condenan y quienes dudan, Kaplan desaparece sin dejar rastro. Lo que pocos imaginan es que, mientras el país entero lo busca, él sigue una pista que lo conduce al corazón de un complot gigantesco. Un robo multimillonario que amenaza con vaciar las arcas del Estado. Aquí entra en escena Greta, interpretada por María Denati, una mujer tan enigmática como adictiva, con una mezcla peligrosa de valentía y heridas emocionales aún abiertas. Su aparición altera todo. Kaplan no sabe si confiar en ella, pero tampoco puede alejarse. Ese tipo de conexión que, aunque luches contra ella, termina atrapándote como un hilo invisible. Y mientras ambos avanzan por esta red de engaños, empiezan a aparecer nombres misteriosos que ya han generado 1000 teorías en Internet: Jacobo y Ruth. Aunque la producción aún no ha revelado oficialmente qué actores interpretarán a estos personajes, los rumores vuelan. Se dice que Jacobo podría recaer en Félix Gómez o Paco Tous, lo que ya nos deja imaginar dos versiones muy distintas del personaje. Uno más frío y calculador, otro más impredecible y visceral. En cuanto a Ruth, el debate está igual de encendido, con muchos apostando por Andrea Duro o Michelle Calvo. ¿Será la aliada inesperada? ¿O la traición más dolorosa? Las teorías son infinitas. Lo interesante es que, detrás de cada filtración, de cada comentario en redes, parece esconderse una pieza del rompecabezas. Algunos fans juran haber visto a Andrea Duro grabando una escena nocturna con Can Yaman en un callejón del casco antiguo de Madrid. Otros aseguran que Michelle Calvo fue vista en un set recreando un despacho gubernamental. ¿Casualidad? ¿Despiste de la producción? ¿O pistas estratégicamente colocadas para alimentar el misterio? En cualquier caso, el fandom está completamente desatado. Mientras tanto, Kaplan debe navegar no solo entre enemigos que no puede identificar, sino también entre sentimientos que había aprendido a controlar. Greta rompe sus defensas con facilidad, pero también despierta miedos que él preferiría enterrar. Porque en el mundo del espionaje, enamorarse es como caminar descalzo sobre cristal. Un solo paso en falso y estás perdido. Y aún así, hay miradas que valen el riesgo. El verdadero corazón de la serie está en ese laberinto emocional, donde la lógica y el deseo chocan sin descanso. Un laberinto donde cada elección tiene consecuencias, donde la confianza es un arma y el amor, un peligro delicioso. Y justo cuando crees que Kaplan está a punto de escapar, aparece otra puerta, otro giro, otro secreto. Así que prepárense, porque El laberinto de las mariposas no es solo una serie,
Es una trampa exquisita diseñada para mantenernos pegados a la pantalla, sospechando de todos, enamorándonos de personajes que quizá no deberíamos y tratando de adivinar qué pieza falta antes de que todo estalle. Pero lo más inquietante es que, a medida que Kaplan y Greta se adentran más en la conspiración, empiezan a notar un patrón. Cada pista que encuentran parece haber sido colocada para ellos. Como si alguien, en las sombras, estuviera guiando sus pasos. No es casualidad que los escondites estén vacíos justo unos minutos antes de que lleguen, ni que los nombres clave aparezcan tachados en informes que deberían estar clasificados. Es como si un titiritero invisible estuviera moviendo los hilos, anticipándose a cada movimiento. La tensión crece cuando descubren un archivo encriptado que menciona una operación llamada Mariposa Negra, un proyecto confidencial que la agencia negó durante años. Kaplan reconoce algunos códigos, claves internas que solo los altos mandos deberían manejar. Y entonces surge la pregunta que ninguno quiere pronunciar: ¿es posible que la traición venga desde el propio corazón de la institución? ¿Que todo lo que está ocurriendo sea parte de un plan mucho más grande, uno en el que Kaplan es solo un peón descartable? Greta, por su parte, empieza a revelar fragmentos de su pasado, pedazos sueltos que insinúan que ella también fue utilizada por el sistema. Su relación con Kaplan se vuelve un equilibrio peligroso entre necesidad, desconfianza y una atracción que crece en silencio, casi a regañadientes. Hay noches en las que comparten apenas unas palabras, pero bastan para encender un fuego que ninguno sabe si puede, o debe, controlar. La persecución también se intensifica. Vehículos sin placa, drones silenciosos sobrevolando tejados, rostros repetidos en distintas ciudades como si fueran sombras copiadas y pegadas. Kaplan empieza a sospechar que hay más de un equipo detrás de él. Unos quieren capturarlo, otros quieren eliminarlo y un tercer grupo, quizás el más enigmático, parece querer protegerlo, o utilizarlo para llegar a alguien más. Y cuando por fin logran decodificar parte del archivo, aparece un nombre que congela la sangre de Kaplan: Proyecto Ariadna. Un programa del que solo había escuchado rumores, supuestamente cancelado por considerarse inhumano. Si Ariadna sigue activa, eso significa que la conspiración no solo busca dinero o poder político, sino algo mucho más aterrador. Greta lo mira, incapaz de ocultar el temblor en sus manos. Si Ariadna está detrás de esto, entonces no estamos huyendo, murmura. Estamos corriendo hacia el centro del monstruo. Kaplan asiente, sabiendo que ya no hay vuelta atrás. Porque cuando el laberinto te traga, solo tienes dos opciones: encontrar la salida, o convertirte en parte de sus sombras. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.